Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Sara Vanessa Restrepo Bustos y yo estoy viendo con usted la materia Factores de Riesgo Agroindustrial y por medio de este video quiero enseñarle en qué consistió pues mi trabajo final, la cual fue la elaboración o el diseño de una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos para una empresa del sector de alimentos. Bueno, la empresa que yo escogí es una empresa que se dedica a la producción y al empaque de avena en hojuelas. ¿Sí? Digamos que la empresa básicamente no tiene cultivos de avena, ellos no la cosechan, sino que simplemente ya la reciben por parte de un proveedor y el proceso que ellos le hacen es laminarla en hojuelas, cocinarla o hornearla, como le llamamos, y luego pasar a un secado y ser empacada para luego ser distribuida en almacenes grandes de cadena. Entonces aquí podemos ver el proceso donde ingresa pues el producto. Vemos que cuando se pasa a la laminadora tiene un riesgo mecánico. Luego de pasar a la laminadora se hace la cocción o el horneado de la avena. Y también vemos ahí un riesgo físico por temas de temperatura. Y luego pasamos a un secado para que se evapore pues el tema de la humedad. Y luego pasamos a un empaquetamiento donde se le pone pues el logo al empaque y es distribuida de acuerdo al almacén de cadena que vayan a enviarlo. Ahí vemos un riesgo mecánico. En la presentación puede ver que hay unos riesgos específicos en unas nubecitas y lo hice porque pues es el riesgo que se identificó que presenta pues más nivel que los demás. Entonces aquí la empresa, cabe aclarar que la empresa tiene varios procesos, uno de ellos es o áreas, que una de ellas es la administrativa, el otro es el proceso pues de el operativo, que es la producción, y luego viene el empaque. Pero yo en esta presentación me quise enfocar en el área de producción, que ahora la vamos a ver. ¿Por qué? Porque es donde más riesgos hay, es donde más se identificó que pues necesitan controles. La matriz de identificación de peligros que yo escogí fue fue la de la metodología GTC 45. Sabemos que hay varias metodologías, pero pues yo me quise basar en la GTC 45 para poder diseñarla. Es una empresa pequeña, solamente consta de 7 colaboradores, sus procesos son cortos, son pequeños y bueno, voy a pasar entonces a explicarla. La matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de acuerdo a la GTC 45 se clasifica en peligros, en los controles existentes, en los niveles de eficiencia, en la evaluación del riesgo y luego pasamos a las medidas de intervención. Entonces, vamos entonces a la parte operativa, que es la producción, y vamos a enfocarnos en el cargo que se llama operarios de máquinas, ¿sí? ¿Qué se hace en ese cargo? Pues es el proceso de los granos, se maneja maquinaria para el laminado, para el cocción, para el secado y para el almacenamiento de la avena. Los riesgos que se identificaron en este cargo o en este proceso son el riesgo biomecánico, porque ellos constantemente tienen que tener posturas prolongadas de pie y tienen mucho movimiento repetitivo. El mecánico, porque pues ellos están utilizando maquinaria. El químico, el físico, por las altas temperaturas a los que ellos son sometidos cuando se va a hacer el horneado o la cocción de la avena. El riesgo eléctrico, porque como es una empresa pequeña, ellos todavía no tienen digamos que un sistema o un circuito pues eléctrico bien organizado, entonces por eso pues es uno de los riesgos latentes allí en la empresa. El riesgo psicosocial, por el tema de las relaciones interpersonales, las condiciones laborales, las tareas que tienen que hacer, y pues por último el riesgo físico por el tema del ruido, ¿sí? Bueno, hay dos riesgos, hay dos peligros que son la temperatura y ruido, que hacen parte pues del físico. Entonces ya voy a pasar a compartirle cuál es la calificación que se dio de acuerdo a ese análisis
y a esa valoración que se dio. Los más altos, ¿sí? Los riesgos más altos que se identificó durante la evaluación fue el riesgo biomecánico, por el tema de que ellos tienen que, como le comentaba anteriormente, ellos tienen que pues hacer movimientos repetitivos, tienen que pasar pues largas jornadas de pie, aparte pues tienen que a veces manejar cargas, levantar los bultos, desplazarlos hasta la laminadora, entonces eso es un riesgo pues que está alto y digamos que el nivel de aceptabilidad es digamos que aceptable pero con control, al igual que el riesgo mecánico. Como ellos constantemente tienen que trabajar con máquinas, ellos no pueden dejar de laborar sin las máquinas y hay unas ciertas recomendaciones o hay unos ciertos peligros que se vieron ahí, por eso se emitieron recomendaciones, entonces por eso pues está alto, con control, aceptable con control. Y por último, el riesgo eléctrico. También está alto porque bueno, en el área de producción se ven cables sueltos, se ven tableros destapados, sin señalización, entonces pues se consideró que es un riesgo alto que requiere pues ciertos controles. Dentro de las recomendaciones que se dieron para esos riesgos altos, ¿sí?, que son aceptables pero con un control, fue para el biomecánico, pues el tema de realizar un programa de pausas activas, capacitarlos pues en riesgo biomecánico y en manejo de transporte de carga. Las recomendaciones que se dieron para el riesgo mecánico fue implementar guardas de seguridad para las máquinas, para algunas máquinas porque no las tienen, y pues en realizar procedimientos o aros que son análisis de riesgo por oficio para cada operación que ellos realicen con la maquinaria para que sean seguros. Y la otra recomendación que se emitió para el riesgo alto que se identificó, que fue el riesgo eléctrico, fue implementar conexiones con polo a tierra y realizar mantenimiento en maquinaria, además de ubicar señales donde se identifiquen los riesgos eléctricos, porque ni siquiera tienen señalización. Una de las recomendaciones que también pues se le emitió al empleador es que les dé calzado dieléctrico. Ellos utilizan calzado con puntera, pero pues se recomienda es que también sea con suela dieléctrica. Por último, quiero compartir la matriz el valor, la clasificación de riesgo que también se hizo para el tema del COVID, ¿sí? Se incluyó el riesgo biológico con el COVID-19. Es un riesgo, digamos que medio, y es aceptable con control porque ellos no tienen contacto directo con personas durante su operación. Digamos que ellos son solamente 7 colaboradores, de los cuales 2 son administrativos y 5 son operarios. Entonces ellos no tienen que estar saliendo ni tienen que tener contacto con otras personas fuera de la organización. Entonces digamos que se puede controlar más fácil el tema del riesgo biológico, y pues las recomendaciones que se le dieron al empleador es pues aplicar el protocolo de bioseguridad que se diseñó, dentro de los cuales está pues el tema de la desinfección de las superficies, aplicar pues las prácticas higiénicas adecuadas, capacitar al personal, utilizar los elementos de protección personal y evitar pues el contacto físico, es decir, manejar el tema del distanciamiento mínimo de 2 metros. Este es un riesgo que yo lo puse aquí, este es un peligro que yo puse aquí en la presentación porque pues es algo que estamos viviendo en la actualidad y quería como también mostrarlo, que se incluyó dentro de la matriz de identificación de peligros. Dentro de los controles de ingeniería que se dieron para ese riesgo biológico fue pues seguir aplicando un plan de saneamiento que se ha definido allí en la empresa, de acuerdo pues a la resolución 666 del 24 de abril del 2020. Ya, profesor, yo le voy a enviar le envío ya al correo, a su correo, la matriz de identificación de peligros en Excel para que pues la pueda revisar. Yo en esta presentación solo me quise enfocar en el área pues más crítica o que tiene más alto, pues niveles más altos de riesgo, y ya, pues eso es todo. Muchas gracias.